Buenas tardes. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en esta masterclass en la que vamos a abordar aspectos relativos a la reforma de los índices de tipo de interés, de los LIBOR en concreto, y sus principales implicaciones para la empresa. Estarán conmigo esta tarde Pablo Guijarro, socio del área de Corporate Finance de AFI, y mi compañero José María Contreras, del área de finanzas cuantitativas de AFI, y yo mismo, Ángel Moreno. Os ruego que si tenéis preguntas las vayáis trasladando por el chat y a la finalización, en la última parte de la charla, intentaremos darle respuesta de la mejor manera que sepamos. Comentaros lo que tenemos previsto. Durante estos aproximadamente 3/4 de hora vamos a entrar conmigo mismo comentando principales aspectos que motivan esta reforma, y después cederé la palabra a mi compañero José María Contreras, que os comentará qué tipos de interés son los afectados, cuál es el proceso de transición en el que estamos inmersos, cuáles son los principales impactos derivados de los cambios, que también comentará mi socio Pablo Guijarro, y las áreas a vigilar los próximos meses o semanas, o aspectos a vigilar desde hace ya algún tiempo. Y por último es el turno de responder las preguntas que nos podáis trasladar por el chat. Motivación de la reforma. Bien, empiezo situando aproximadamente hace 10 años con las noticias que recibimos de manipulación de estos índices de tipos de interés, multas millonarias a los principales bancos de inversión mundiales, Barclays a la cabeza, siendo la misma presidente, consejero delegado, bueno, múltiples noticias, el FBI desde el inicio investigando desde Estados Unidos, y unas cuantas entidades multadas por los diferentes organismos internacionales. De ahí, comentaros también cambios en la regulación que el propio G20 solicitó a la Financial Stability Board en 2013 para planificar una reforma de los principales índices de tipos de interés mundiales. Esas fechas nos encontrábamos ya con productos, préstamos, derivados referenciados a estos índices por volúmenes tremendos de varios cientos de billones de euros. Esto dio lugar, entre otras cosas, al Reglamento Europeo de los Índices de Referencias, que reflejaba precisamente estas manipulaciones de los mismos y cómo las mismas estaban minando la confianza de los mercados, originaban pérdidas y estaban falseando la economía real. Pero por entender bien, más allá de esta manipulación y estos efectos, por entenderlos, los índices, los propios índices de los que estamos hablando, y principalmente el LIBOR, dejadme comentar de dónde viene, ¿no? La primera referencia que tenemos de uso de los LIBOR proviene de finales de los 60, principios de los 70, con un banquero londinense de origen griego, Minos Zombranakis, organizó junto con otra serie de bancos en un préstamo sindicado lo que denominaron una tasa de oferta interbancaria de Londres. El acrónimo LIBOR es el que se ha mantenido desde entonces. Y la idea era referenciar los intereses de esos préstamos sindicados al coste del dinero para los propios bancos. Idearon el hacer un promedio ponderado de esos tipos de interés del grupo de bancos involucrados en cada sindicato de préstamo, y ahí comenzó. Se fue popularizando
su uso en Londres y ya en 1984, después de algo más de una década de uso de aquella manera, el propio Banco de Inglaterra propició que la Asociación de Banqueros Británicos normalizara la situación, estandarizara la situación, creara procedimientos para asegurar que esos índices que habían tomado mucho más volumen del que inicialmente se podían haber imaginado, pues estuviera convenientemente asegurado, ¿no? Y ya en principios del 86 comenzó oficialmente el LIBOR de la Asociación de Banqueros Británicos, que ya posteriormente en el 2014 pasó a ser gestionado por ICE. Poco después de la generación oficial del LIBOR comenzaron también otros índices como el de Madrid, el MIBOR, el de París y por supuesto, años más tarde con la creación del euro, el Euribor que conocemos bien todos. Son, por recordar lo que sabéis, índices a plazo, desde un día hasta 12 meses de plazo, que se fijan al inicio de cada periodo de tipo de interés y se pagan al final de ese tipo de interés y reflejan, como decía, el origen y desde el origen, el coste de financiación de los bancos. Por tanto, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos una transición de estos índices que provienen del coste de financiación bancario y a diferentes plazos. Vamos a pasar a un paradigma de índices de tipo de interés sin riesgo, lo que se llama en inglés risk-free rate, a un día de plazo. Y bueno, el hecho de estar más regulado, como ha tenido lugar en el Euribor, que ha cambiado su forma de cálculo para asegurar que no es manipulable, pero en paralelo las autoridades han venido insistiendo en migrar hacia unos nuevos tipos a día, libres de todo riesgo, no necesariamente de mercado entre bancos, sino de mercado mayorista en general, ¿no? Y esta insistencia de las autoridades precisamente en este punto de no ser índices interbancarios, sino más generales y libres de riesgo, es por dos cosas, básicamente. Uno, sabéis que los gobiernos, las autoridades bancarias, una de las posibilidades que tienen es actuar en la economía mediante subidas o bajadas de tipos de interés. Esa política monetaria, si los índices principales usados no son directamente en los que puede influir muy directamente un gobierno, sino que son índices de coste interbancario, pueden no trasladarse con la misma agilidad al consumidor final, a las empresas, esas políticas de tipo de interés que puedan hacer los gobiernos y, sin embargo, si hablamos de tipos de interés más a corto, más cercanos a donde intervienen los gobiernos, pues sí, ¿no? Esto, a su vez, hay cierta resistencia en el sector bancario a que no sea exactamente así. ¿Por qué? Porque es un poquito menos conveniente para la banca. ¿Por qué es menos conveniente para la banca? Porque es ideal el poder vender, prestar el dinero al coste que a ti te acarrea conseguirlo y poderle sumar un diferencial de riesgo de crédito o diferencial por beneficios lógicos que tiene que tener la banca, ¿no? Y de esa manera, con los LIBOR, con los Euribor, la banca está muy equilibrada de natural, ¿no? Da préstamos a esas referencias que son a las que consigue el dinero, ¿no? Sin embargo, a tasas libres de riesgo esto no va a ser tan así. Y ahí argumentan también, con cierta razón, oye, que al final si no son este tipo de tasas, pues oye, tendrán que ese riesgo que ahora mismo en su propio balance se cubren, no va a estar cubierto y por lo tanto, bueno, pues seguramente se traslade en tasas un poquito más altas por riesgo de crédito, por costes, ¿no? Un poco más al respecto y vamos a pasar, voy a ceder la palabra del sitio a mi compañero José María Contreras para que comience a concreto qué tipos de interés son los afectados por la reforma y desde cuándo.
Muchas gracias, Ángel. Pues vamos a ver a continuación efectivamente qué tipo de interés son los que están afectados por la reforma que vamos a vivir próximamente. Para ello, en primer lugar, dejadme situar, ¿vale? Hay dos fechas claves en esta transición. La primera de ellas es dentro de apenas un par de meses, el 31 de diciembre de 2021, y la segunda fecha sería el 30 de junio de 2023. ¿Por qué son importantes estas fechas? Pues son importantes porque el pasado 5 de marzo del presente año, la FCA anunció el cese o pérdida de representatividad de los LIBOR que actualmente publica la IVA, ¿vale? Esos LIBOR se cesarán en las fechas que acabamos de comentar. Más concretamente, eh, el 1 de diciembre de 2021 cesan todos los LIBOR, todas las referencias LIBOR para las divisas franco-suiza, para el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar americano, con ciertas particularidades. En primer lugar, para el dólar americano únicamente se cesará en su publicación para las referencias a un plazo de una semana y de 2 meses. Por lo tanto, el resto de referencias quedarán vivas hasta la siguiente fecha, hasta el 30 de junio de 2023. Respecto al euro LIBOR, es importante no confundir con el Euribor. Es distinta la referencia que es administrada por la IVA y con gerencia de la FCA a el Euribor, que es competencia del EMI, ¿vale? Es el administrador. Respecto al resto de referencias, ahí, como os marco, existen dos que tienen un pequeño asterisco, ¿vale? Es el caso de la libra y del yen. ¿Por qué quiero señalar en concreto estas dos referencias? Pues porque la FCA aprobó hace muy poquito, el 10 de septiembre, que va a mantener, ha solicitado a IVA, Price Benchmarking Administration, que durante 12 meses adicionales publique un LIBOR que será sintético y que no tendrá representatividad y que por tanto carecerá de representatividad, ¿vale? Para los plazos de un mes, 3 meses y 6 meses, ¿vale? Eh, Esto lo hará única y exclusivamente para LIBOR en libras, LIBOR en yenes japoneses y para únicamente esos plazos. Para el resto de referencias, pues el cese será completo y por lo tanto habrá que realizar esa transición, ¿vale? En relación a el S del LIBOR dólar para la semana y los 2 meses que se va a producir también el 31 de diciembre del presente año, comentar que para estos la transición no ocurrirá, no se va a tomar la normativa, las indicaciones de los grupos de trabajo no es, del FCB no es tomar un fallback, sino hacer una interpolación en la estructura temporal de tipos actual. Es decir, sobre el LIBOR dólar va a seguir existiendo las referencias a un mes, 3 meses, 6 meses, y como esas referencias seguirán existiendo y tendrán representatividad hasta 2023, hasta junio de 2023, lo que se indica es que se realice una interpolación en el caso de que sea necesario alguna de estas referencias que se cesan, ¿vale? Y será precisamente en junio de 2023 cuando se cesan en su completitud todas las demás referencias, ¿vale? Además, en este caso, se plantea también el punto de vender
mediante un sintético durante 12 meses adicionales, es decir, hasta el 30 de junio de 2024, ¿vale? Y única y exclusivamente para las referencias 1 mes, 3 meses y 6 meses. En relación a lo que son las referencias libres de riesgo que comentaba anteriormente Ángel, por las que se apuesta y sobre las que nos dirigimos, a las que nos estamos dirigiendo, ¿vale? A las que transicionamos, comentar que efectivamente son referencias a día y, bueno, cuando hablamos de referencias a día, pues si estamos hablando de libras, pues no nos sonará raro, por ejemplo, hablar del SONIA, que es precisamente esa referencia overnight en divisa inglesa. Pero, sin embargo, si hablamos de la divisa dólar americana, claro, aquí surge un problema y es que en dólar existen dos referencias a día. Por un lado tenemos el SOFR y por otro lado tenemos el EFFR, el Effective Federal Fund Rate. En este caso, todas las asociaciones y la FCA, el ARC, todos apuntan a tomar el SOFR como referencia libre de riesgo, principalmente porque la diferencia entre una y otra es precisamente el punto de que el SOFR es una referencia repo, mientras que el Effective Federal Fund Rate es una referencia DEPO, ¿vale? Y bueno, simplemente, pues aquí exponemos las diferentes referencias para que tengáis ese mapeo consolidado sobre ellas. El franco suizo, el SARO, para el yen japonés, el TONA, ¿vale? Y nos metemos ya en lo que sería el proceso de transición. El proceso, yo creo que es importante tener el siguiente mapa en la cabeza. Y hacer este mapeo es también importante de cara a ver qué productos tienen las empresas dentro de su balance, ¿vale? Productos, obviamente, referidos a contratos que sean contratos sobre tipos de interés, ¿vale? Sobre estos contratos, yo creo que es interesante hacer una separación de, oye, ¿qué son contratos heredados o contratos que a día de hoy tengo en balance y que van a perdurar más allá del 31 de diciembre de 2021? Y, por otro lado, nuevos posibles contratos que vaya a realizar en un futuro próximo, ¿vale? Respecto a los contratos heredados, habría que diferenciar también en aquellos contratos que yo tenga mediante una cámara de compensación, o sea, por un mercado organizado, y por otro lado, aquellos contratos que yo tenga contra una contraparte en concreto, o sea, contratos que sean OTC, ¿vale? ¿Por qué? Porque en función de dónde nos ubiquemos, la forma de transicionar será de una forma u otra, ¿vale? Vamos a ir poco a poco viendo cada uno de estos puntos y dentro de ellos viendo qué es lo que tendríamos que realizar. Respecto a los contratos heredados, OTC, ¿vale? Lo que nos tendríamos que preguntar es si la referencia sobre la cual está firmado ese contrato se va a publicar un sintético o no. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que sea la libra, que tengamos un LIBOR libra a 6 meses, pues, por ejemplo, sabemos que sí va a existir un sintético durante los próximos 12 meses. Entonces, en el caso de que exista ese sintético, podemos hacer uso de ese sintético al menos en los próximos 12 meses. Pero también podríamos hacer una transición activa, que es el caso que ocurriría si no tengo ese sintético. Si no tengo ese sintético, estoy obligado a hacer esa transición activa. Y ahora vamos a ver en detalle en qué consiste cada uno de estas dos vías, cómo se construye ese sintético y, por otro lado, a qué nos referimos con transición activa. Para la construcción del sintético, comentar que se construye como un tipo de interés que será a plazo, pero
basado en un risk-free rate, en un tipo libre de riesgo, al cual se adicionará un credit adjustment spread, es decir, un spread por ajuste de crédito. Ese LIBOR sintético será un term rate, ¿vale? Que mantendrá la propiedad de forward looking que actualmente tienen los LIBOR y al cual se le adicionará ese spread que lo que viene a captar es la prima de riesgo de crédito que actualmente tienen los LIBOR frente a el compounding del risk-free rate, ¿vale? Respecto a la transición activa, pues el esquema es el mismo, ¿vale? Vamos a diferenciar por un lado lo que sería el risk-free rate y por otro lado el credit adjustment spread. Con la diferencia de que en este punto el risk-free rate no va a ser forward looking, sino que pasará a ser backward looking. Lo que haremos es un compounding in arrears, ¿vale? Esa referencia a día. Por otro lado, tendremos ese spread de ajuste por crédito. Será el mismo. Este punto yo creo que es importante, ¿vale? Porque estamos pasando de un mundo, de un entorno en el que todas las referencias son forward looking y nos vamos a un entorno donde esas referencias van a ser backward looking. ¿Qué queremos decir? Pues lo que queremos decir es, y lo hemos intentado representar con estas dos ilustraciones. En primer lugar, el entorno en el que estamos más habituados a trabajar es un entorno en el que al inicio del periodo de intereses se realiza la fijación de la tasa, pues, por ejemplo, estamos hablando del LIBOR 6 meses Libra, pues se fijaría al inicio del periodo, pasarían esos 6 meses y transcurridos esos 6 meses el producto pagaría en función de la fijación que se produjo en el momento de fixing. ¿Qué es lo que va? ¿Hacia qué tendemos? Pues tendemos hacia ir computando los intereses que va aconteciendo a lo largo del periodo de intereses y una vez que vamos computando, ¿y cómo computamos? Pues con una composición del tipo. ¿De qué tipo? Pues del risk-free rate, ¿vale? Y una vez que hagamos esa composición, una vez que hagamos ese compounding, que no lo sabremos, por lo tanto, hasta el final del periodo de intereses, es entonces cuando podremos decir cuánto vamos a liquidar, ¿vale? Entonces creo que es un cambio importante de... Respecto al ajuste por riesgo de crédito, es un ajuste que se incluye precisamente para minimizar las desigualdades económicas de los contratos heredados. Es decir, actualmente estos contratos están referenciados a referencias interbancarias a plazo que poseen intrínsecamente un riesgo crediticio. Riesgo que se va a disminuir, por lo tanto, cuando apliquemos estos risk-free rate de forma compuesta, ¿vale? Estos spreads han sido fijados, son fijados en el momento en el que se publica el cese, es decir, desde el 5 de marzo del presente año ya han sido fijados y son públicos y en Bloomberg tenéis, por ejemplo, se puede encontrar, o en Refinitiv se puede encontrar el listado de este tipo de spreads, ¿vale? ¿Cómo se ha calculado? Pues mediante una mediana de los últimos 5 años de historia, desde los últimos 5 años precisamente desde el anuncio del cese, ¿vale? ¿Qué pasa con los contratos heredados que van por cámara? Bueno, pues los contratos heredados que van por cámara dependerá de la cámara por la cual tengamos realizado el trato. Generalmente, las cámaras están apostando por una transición activa, es decir, por un cambio en su totalidad al risk rate y no pasar por el sintético, ¿vale? Tiene su sentido, ya que al final pasar por un sintético no es más que alargar un poco el río, pero que al final sabemos todos que va a llegar al mar.
Entonces, las cámaras, por ejemplo, Eurex, pues apuesta por esa transición activa que hemos comentado, de esos contratos heredados, incluir ese Credit Adjustment Spread al Risk Free Rate compuesto al plazo. ¿Vale? Respecto a los nuevos contratos que se firmen, ¿vale? Contratos que, por lo tanto, no vengan de la transformación de un contrato actual que viene de un LIBOR, sino que son contratos de cero y, por lo tanto, ya referenciado desde un inicio al de riesgo. Estos contratos, como punto importante, es tener en cuenta que no aplicará ese spread, ese Credit Adjustment Spread, porque ese Credit Adjustment Spread se emplea única y exclusivamente para precisamente minimizar esa desigualdad económica entre el mismo contrato heredado con una referencia y con otra, ¿vale? Respecto a los nuevos contratos, comentar además que ya existe un mercado, ¿vale? Y que es un mercado que empieza a tener cada vez más un volumen superior. En los gráficos que os expongo, quizás no se vea del todo bien, pero bueno, la primera gráfica muestra en amarillo, mostramos siempre lo que son los volúmenes sobre el risk rate, sobre contratos, sobre tasa libre de riesgo, y en un color rojo lo que sería contratos sobre volúmenes de contratos sobre tasa LIBOR, ¿vale? Como podéis observar, la libra, el LIBOR libra, que está ya muy próximo a su cese, pues obviamente es de los que tiene un mayor porcentaje de volumen, y en cambio en dólar, como todavía queda un par de años, pues observa aún ese volumen un poco inferior, ¿vale? Simplemente pues que seáis consciente que cada día existe un mayor volumen, y obviamente pues en las tasas que cesan próximamente pues se ve un mayor nivel de transición. Respecto a los impactos derivados de los cambios, por mi parte, y antes de dar la palabra a Pablo, comentar un punto que es en relación a la valoración. Al final, los contratos que tenemos en balance, tenemos que proceder a realizar una valoración, y creo que es relevante el cambio, ya que inicialmente, como habíamos comentado, un entorno en el que yo sé lo que voy a pagar en la fecha de pago con unos cuantos meses de antelación o con un periodo de antelación, y pasamos a un entorno en el que lo voy a saber justo en el mismo día. Y no solamente eso, sino que en el modelo de valoración voy a tener que hacer un compounding. Es decir, yo esos tipos que se fijan día a día, le tengo que hacer una composición. Tengo que ir componiendo ese tipo, ¿vale? Por lo tanto, aquí pues tenemos que ir guardando la información de qué tasa va fijando cada día para que llegue a final de periodo yo pueda hacer esa composición y saber qué es lo que tendría que pagar. No solamente eso, sino también, por ejemplo, para el cálculo del cupón corrido, pues obviamente también existen cambios metodológicos a cómo se venía haciendo tradicionalmente, y únicamente como una nota adicional señalar dos puntos. Uno es, cuando hablamos de composición, no nos estamos refiriendo a hacer una media aritmética de los tipos en ese periodo, sino que es pues eso, del tipo mediante una cuenta bancaria. Y por otro lado, el punto tecnológico de, oye, yo tengo una serie de motores en la casa que me realiza esa serie de valoraciones, pero claro, esos motores tienen una serie de estructuras, tiene una serie de llamadas a base de datos, y está condicionado para que cada pago venga de un único fixing.
Ahora, pues obviamente esto va a cambiar. Cuando vayamos a hacer una liquidación no vamos a hacer una llamada a un único fixing, sino que vamos a tener que tener N fixing. Y sobre esos N fixings vamos a tener que realizar una serie de operaciones, una serie de composiciones para poder llegar a ese tipo de liquidación. En fin, en términos de valoración, y ya no quito más tiempo a Pablo, en términos de valoración yo creo que el impacto también es importante. O sea, a nivel de poder tener todos los artilugios de la casa preparados para que cuando llegue el 1 de enero de 2022 funcione todo correctamente. O sea, creo que es un punto muy a tener en cuenta para las diferentes empresas. Y ya, tiempo, Pablo, y te cedo la. Perfecto, Chema, muchas gracias. Pues nada, voy a heredar la pantalla. Y esta parte final la vamos a centrar en todo lo que son los efectos vinculados a cómo impacta esta reforma en la contabilidad, ¿vale? En la contabilidad de la empresa. Muy focalizado sobre todo en la parte que tiene que ver con las coberturas, ¿vale? Porque desde el momento en el que estas reformas afectan a operaciones de financiación que son susceptibles de estar protegidas o de ir a protegerse en el futuro, debemos tener muy en cuenta bueno, pues que la manera de medir las relaciones de eficacia y demás se pueden ver afectadas. Pero no solo, también tendríamos que tener muy presente que quizá el modelo en el cual se reconocen los activos o pasivos financieros dentro de contabilidad, ya sea a coste amortizado o a valor razonable, se podrían ver afectados por esta reforma. En este sentido, lo que es IASB planteó hace tiempo dos enfoques, ¿vale? O dos grupos de cuestiones para tratar de gestionar la incertidumbre vinculada a la transición, ¿vale? Un primer grupo de cuestiones que tienen que ver con los efectos que esta transición provoca antes de la sustitución efectiva de las tasas de interés de referencia y dos, las cuestiones que van a surgir una vez que esa sustitución tiene efecto, ¿de acuerdo? Con esto encima de la mesa, el riesgo o el temor que había al inicio de todo este proceso de transición era que el organismo contable, que IASB, optase por un enfoque rígido y muy poco pragmático que llevase a una interrupción de las relaciones de cobertura ante la incertidumbre que se derivaba, ¿de acuerdo? Sin embargo, IASB ha optado por un enfoque de gestión de la incertidumbre, donde se han introducido una serie de exenciones que aplican, como decía antes, tanto a la fase previa a la sustitución efectiva de los tipos de interés, como al momento en el que dicha sustitución tiene efecto, ¿de acuerdo? Y los grandes grupos, los grandes bloques de impacto son dos, como señalaba con anterioridad, lo referente a contabilidad de coberturas y lo referente al reconocimiento de activos en balance. En cuanto a la contabilidad de coberturas, antes de la sustitución efectiva nos podemos encontrar con un cuestionamiento de si las transacciones que antes, bajo un determinado índice de referencia, se consideraban altamente probables y, por lo tanto, se podía hacer una evaluación prospectiva de los flujos, como consecuencia de la transición, deja de existir esa cualificación de transacción altamente probable. Evidentemente, en el momento en el que en una cobertura de flujo de efectivo o en una cobertura de la inversión neta nos sucede este evento, automáticamente se puede poner en cuestión si existe o no existe una relación económica susceptible de ser cubierta, y todas estas dudas podrían conducir a una interrupción de la relación de cobertura y a la subsiguiente reclasificación de importes hasta la fecha clasificados en patrimonio neto hacia cuenta de resultados. Hay un último componente, y es que sabéis que la contabilidad te permite identificar componentes específicos del riesgo, es decir, mi riesgo de tipo de interés puede venir tanto de un margen variable como de un tipo de interés de referencia variable. La identificación de ese componente de riesgo también se podría haber puesta en cuestión
como consecuencia de la transición. Como digo, de un entorno de efecto drástico, de impacto drástico en las contabilidades, a un entorno como el que tenemos, pues realmente en este caso hay que casi saludar el pragmatismo con el que se afronta este periodo previo a la sustitución efectiva, puesto que IASB lo que nos señala ante este entorno es que tanto desde el punto de vista de la medición de la eficacia en el sentido de que las transacciones sean altamente probables o de que exista una relación económica y por lo tanto haya o no que reclasificar los importes en patrimonio neto, como digo, se ha optado por un enfoque en el que la empresa siempre va a poder asumir en todos los casos que el índice de referencia de los flujos de caja cubiertos, aunque la referencia de tipo de interés no esté contractualmente especificada, no se altera como consecuencia de la reforma. Insisto y estreso que esto se refiere a una exención antes de la sustitución. Es decir, yo hoy no me tengo que preocupar por cuál va a ser el LIBOR que efectivamente sustituya, o el tipo de interés que efectivamente sustituya al LIBOR del dólar en junio de 2023. Yo puedo asumir que las relaciones siguen siendo altamente probables, que va a seguir existiendo una relación económica entre los riesgos que pretendo cubrir y el instrumento que actualmente tengo contratado y, por lo tanto, me olvido de reclasificar. Cuestión bien distinta es una vez que la sustitución efectiva tiene lugar. De la misma manera, la identificación del componente de riesgo no se refiere al momento actual, sino que la contabilidad lo que nos exige es que esa identificación se pueda realizar al inicio de la relación de cobertura, algo que la reforma no toca porque desde el inicio de la operación de cobertura o de la operación de protección del riesgo de tipo de interés lo podríamos tener ya claro, ¿de acuerdo? Insisto, estas enmiendas parciales que lo que permiten es evitar ruido y evitar distorsiones durante la fase previa a la implantación de la reforma, estas enmiendas van a finalizar en el momento en el que la incertidumbre se disipe, y esto es en el momento en el que los plazos, las cuantías de los flujos de caja expuestas y, en definitiva, los tipos de interés que sustituyen a los actualmente vigentes queden claros. Una vez materializada la sustitución, vamos a tener dos grandes grupos de atención. Primero, los flujos de caja contractuales de activos y pasivos financieros y, en segundo lugar, de nuevo, nuestra querida amiga, la contabilidad de coberturas. Desde el punto de vista de los flujos de caja contractuales, la reforma podría provocar que se produjese una modificación sustancial de los mismos, de la cuantía de los mismos, llevando a la obligación de dar de baja el activo o el pasivo en el balance si efectivamente hay una modificación sustancial en el valor de los citados activos o pasivos, ¿de acuerdo? En el test de prueba que determina si efectivamente hay que llevar a cabo esa baja en balance de los activos o pasivos y reconocerlos de nuevo a coste amortizado. Este requerimiento, que como digo tendría quizá un riesgo de afloración en el supuesto de que IASB hubiese optado por un enfoque drástico, nos deja de preocupar en el sentido de que IASB lo único que nos exige es recalcular el tipo de interés efectivo sin un efecto inmediato en la cuenta de resultados ni en balance, pero sí en términos prospectivos. De la misma manera que sucede cuando tenemos una operación a tipo de interés variable. Es decir, nosotros no estamos reconociendo efectos en nuestra cuenta de resultados o en nuestro balance como consecuencia de que tengamos operaciones en donde los tipos fluctúan, pero sí que a futuro esas elevaciones o reducciones se traducen en un mayor o menor gasto financiero. Esta exención solo se puede aplicar si efectivamente estos cambios provienen exclusivamente como consecuencia de la reforma y no de una reestructuración financiera, por ejemplo, o de una renegociación de los términos con nuestra contrapartida, y si los flujos son económicamente equivalentes. Evidentemente, este segundo punto está garantizado por todo lo que nos ha contado anteriormente Chema. La transición se persigue que no provoque un arbitraje entre agentes y, por lo tanto, pues desde un punto de vista cualitativo e incluso cuantitativo, se puede concluir que esa equivalencia sigue existiendo. El elemento fundamental aquí es que, efectivamente, esos cambios en los flujos de contractuales no se deban a otro motivo que no sea la reforma de los tipos de interés. En cuanto a la contabilidad de coberturas, lo que nos permite ahora mismo IASB en este entorno de sustitución efectiva de los tipos de interés es que la documentación inicial que se hubiera referido a un determinado índice de mercado se puede adaptar. Puedo modificar esa documentación
sin necesidad de discontinuar la relación de cobertura. Esto parece una banalidad, pero no lo es tanto porque normalmente en el ejercicio de contraste de la eficacia de las coberturas se exige que la relación se haya designado desde el inicio y no haya habido una alteración sustancial de los términos fundamentales de esa relación de cobertura. Y esta modificación lo es, pero insisto, se permite esa modificación siempre y cuando el cambio venga como consecuencia de la reforma y se cumplan los mismos requisitos que señalábamos antes para los flujos contractuales. De la misma manera, en el caso de los componentes separados del riesgo, lo que nos permite ahora mismo la contabilidad es que durante un plazo de 2 años tengamos ese tiempo para identificar el componente o el índice de referencia, en este caso tipo de interés libre de riesgo, cuya volatilidad o cuya fluctuación queremos proteger con la contratación de coberturas, ¿vale? Y hay un último bloque que sería el correspondiente a la información a publicar, que sería la correspondiente a la naturaleza y alcance de los riesgos a los que la empresa está expuesta como consecuencia de la reforma, cuál es el progreso que se lleva hasta completar la transición a los nuevos tipos de interés libre de riesgo y, sobre todo, una identificación de qué activos y pasivos financieros no derivados están expuestos a esta transición y también qué instrumentos derivados también se pueden ver afectados por esta modificación y hasta qué punto la entidad está tomando decisiones que modifiquen la estrategia de gestión, ¿de acuerdo?, que es crítica bajo el marco de la NIF 9 a la hora de determinar, incluso desde un punto de vista cualitativo, si la contabilidad de coberturas o el régimen contable con el que se reconocen los activos en balance se lleva a cabo de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Un elemento crítico, en cualquier caso, que trasciende todo lo normativo y que siempre hacemos especial hincapié, es que, especialmente en las operaciones heredadas antes o durante esta fase de transición, es decir, todo lo que no es nueva contratación, es muy importante identificar cómo cambia la referencia en el riesgo cubierto, cuál es la referencia que hereda el índice LIBOR, para que en el instrumento derivado que se hereda en paralelo, esa referencia sea la misma. Porque si no, lo que vamos a tener es un riesgo de base. De la misma manera que si ahora mismo cubrimos un préstamo referenciado al Euribor 12 meses con un swap referenciado al Euribor 3 meses. No son operaciones en las cuales el riesgo esté adecuadamente cubierto y pueden surgir ineficacias. Por lo tanto, con esta reforma sucede exactamente lo mismo. Si el índice que sustituye al LIBOR en el préstamo, en la financiación o en el activo financiero difiere del índice al cual se va a referir el swap y con el cual vamos a valorarlo, podemos tener un problema contable. Podemos tener que efectivamente la relación económica ya no es perfecta, presenta fricciones y por lo tanto donde antes no tenía ningún problema y todo se reflejaba con arreglo a mi expectativa, por ejemplo en patrimonio neto, podemos empezar a tener más ruido dentro de la contabilidad o de la cuenta de resultados. Desde luego, esto es inevitable en el ámbito de las operaciones contratadas, pero mucho cuidado también en las nuevas operaciones, porque venimos muy acostumbrados y muy habituados a que el LIBOR casa con el LIBOR, pero ahora tenemos que hacernos conscientes de qué estamos firmando en la financiación para que a la hora de contratar los derivados que protejan la misma, no incurramos también en una ineficacia desde el momento mismo de su incorporación al balance. ¿De acuerdo? Estos serían los elementos críticos dentro de lo que tiene que ver con el impacto contable. Las áreas a vigilar en los próximos meses, varias las hemos enunciado con anterioridad, ¿de acuerdo? Y las describimos aquí para que las tengáis. En un barrido muy rápido, desde luego, hay que identificar, en la medida de lo posible, si no se ha hecho ya, qué parte de nuestro balance está expuesto a esta transición, tanto por moneda como por plazo, e incluso qué posibles acuerdos de fallbacks tienen estos contratos. Si se puede, ir contactando con nuestras contrapartidas para ver qué opciones pretenden adoptar en relación con la transición, ¿de acuerdo? Y sobre todo, qué alternativas se ofrecen para tratar, como decía anteriormente, de que no tengamos un ruido en balance y en cuenta de resultados que no existía hasta la fecha. En la medida de lo posible, pues también adherirse al protocolo de ISDA, que lo que hace es fijar unos procedimientos habituales de gobernanza para las negociaciones con las contrapartidas.
evaluar cambios, como incidía Chema antes, en los sistemas y procesos de apoyo a la gestión para permitir el uso de unos tipos de interés de referencia que no solo van a cambiar el nombre, sino que también cambian el modo de calcular el gasto o ingreso por intereses financieros, ¿de acuerdo? E identificar otras dependencias del LIBOR fuera de contratos financieros que puedan ser susceptibles de impactar en las métricas de rendimiento, prácticas contables o contratos no financieros que pueda tener ahora mismo contratada o fijada la empresa, ¿de acuerdo? Y desde luego, en la medida de lo posible, recomendamos hacer las cosas con adelanto, no esperar a que la transición esté realizada. Ya desde hoy, en lo que son nuevas operaciones, recomendaríamos huir de cualquier mención al LIBOR y ya ir habituándonos al nuevo esquema de contratación, ¿de acuerdo? Desde este punto de vista, y para culminar, simplemente daros una pincelada de qué es lo que estamos haciendo en AFI para dar apoyo a nuestros clientes en este entorno. Y el apoyo fundamental que estamos dando es la definición de un plan de actuación global con acuerdos claros de gobernanza y recursos y un seguimiento específico para abordar o eliminar cualquier dependencia del LIBOR identificada, tanto para la transición antes de final de 2021, así como todo lo que tenga que ver con los contratos legacy o los contratos vinculados al LIBOR que sean susceptibles también de verse afectados por esta transición. Y más concretamente, pues nuestro trabajo está consistiendo en la evaluación del stock de los contratos heredados, en la definición de un plan de modificación y también en el análisis de las alternativas de formalización para proponer aquellas más convenientes, el análisis de las medidas a adoptar para que las exposiciones al LIBOR después de 2021 no generen ruido, el análisis y seguimiento de actuaciones en deuda referenciada al LIBOR que tenga un vencimiento posterior a final de 2021 y también la evaluación de los cambios que pueden ser necesarios en los sistemas y procesos internos para permitir este uso de tipos de interés de referencia alternativos en esos nuevos contratos, ¿de acuerdo? Incluyendo, pero no de forma exhaustiva, pues por ejemplo, los sistemas de gestión de la tesorería y también los procesos contables o los sistemas que se tengan también de cara a la presupuestación de las empresas. Y esto sería todo por nuestra parte. Como señalábamos al principio, pues las preguntas que habéis ido formulando, pues las vamos a responder ahora al final de la sesión. Y en principio, pues daros las gracias en nombre de Ángel y Chema por vuestra atención y por vuestro interés. Procedemos a las respuestas, si os parece. Gracias, Pablo. Oye, pues intento aclararlo yo. Las preguntas que han sido bien interesantes y hoy agradecemos mucho las mismas. Jorge nos pregunta, oye, ventajas o desventajas entre utilizar el EFFR o el SOFR para operaciones de crédito a corto plazo. Bien, bueno, son de naturaleza ligeramente distinta. Yo creo que ha comentado justo después José María Contreras, ¿no? El SOFR está hablando de tipo de financiación compuesta de colateral de tesoro americano, ¿no? Un repo, el índice repo. El EFFR no, es un tipo depósito de la Reserva Federal. Y entonces, entre los dos, el acordar uno u otro va a tener relativamente pocas diferencias. El SOFR fijará en general por debajo del EFFR y por tanto tendrá un spread superior para compensar. Pero bueno, y la referencia quizás más genérica o recomendación más genérica puede ser el SOFR. Javier Castellano nos pregunta al respecto del comentario que hice yo de la, en principio, conveniencia para los bancos de estar utilizando las tasas antiguas, las LIBOR o las Euribor, cuando significaban el coste de financiación bancario, porque lo que les cuesta la financiación es lo que cargan a los clientes, más un incremento por riesgo del propio cliente. Pregunta si estarían cubiertos los bancos añadiendo un spread
a esa tasa? Sí, es lo que argumentan los bancos, que van a tener que aumentar esas tasas y que en media puede terminar siendo peor para los clientes esa extra tasa por el riesgo que asumen los bancos con respecto a ese mundo en el que trasladan su coste de financiación a los clientes y tienen más asegurado su margen, salvando, por supuesto, el riesgo de crédito de los propios clientes, ¿no? Conchi Fernández nos pregunta que si se está obligado a aceptar los cambios que te propongan. Entiendo que los bancos. Obligado del todo no estás, salvo que en el propio contrato esté pactado ya ese cambio de benchmark y esa manera de cambio, si es que estaba previsto ahí legalmente, ¿no? Ahora, también podrías estar, entre comillas, obligado, sabiendo todos que siempre puedes ir a tribunales, si, por ejemplo, ocurre en algún momento futuro del tiempo que es una autoridad como la Comisión Europea la que determina, y ya se ha atribuido la posibilidad de hacerlo, quién es el índice sustitutivo de otro. Podría llegar a pasar con el Euribor, imaginaros, y fuera directamente la Comisión Europea que dijera cuál es el nuevo benchmark. En ese caso se está pensando, por ejemplo, en proteger a los clientes de hipotecas minoristas en casos como ese o como está ocurriendo en concreto en el franco suizo. Pilar Novoa pregunta de dónde sale el RFR, el Risk Free Rate, entiendo. Esto creo que después de la pregunta de Pilar ha comentado José María Contreras más en detalle. Cada tipo libre de riesgo en cada moneda o zona, o en algunas hay dos, como hemos visto para el dólar americano, depende de las distintas maneras y fuentes que los administradores de esos índices determinan. No quiero extenderme aquí, pero bueno, cualquiera de ellos, si se googlea un poco, verás quién es el administrador, las autoridades lo tienen bien identificado y es muy transparente la metodología de fijación de esos índices. Es lo que se ha buscado también con esta reforma. Raúl Salvador pregunta por el ticker de Bloomberg del CAS, del Credit Adjustment Spread. No sé si lo tenemos en la presentación, José María. Igual podemos incluir alguna mención al respecto. Yo no me lo sé de memoria. Es una publicación de Bloomberg. Es un PDF que está subido en Bloomberg. Vale. Bueno, dejamos alguna referencia en la documentación que os vamos a hacer llegar para que lo tengáis más fácil. Ana pregunta si se prevén cambios en los spreads fijados anteriormente en marzo. No me consta que haya previsto cambios y como bueno, no hemos entrado en detalle de qué pasa cuando hay un evento con un índice y se cambia al siguiente, ¿no? Pero está establecido en qué plazos se deben fijar esos spreads para que ya quede organizado y procedimentado para el futuro. Como digo, siempre, enlazando con otra pregunta, pues siempre te puedes no estar de acuerdo y acabar en tribunales, pero cuanto más fijado está el asunto, más difícil está de discutir, ¿no? Si es una cosa aceptada por todo el resto. Francisco, por un lado, y Lola por el otro, una pregunta que creo que preguntan lo mismo, la composición simple o compuesta, ¿no? Y cómo funciona eso. Comento breve, que lo ha explicado creo que José María después. La composición compuesta significa que durante un periodo, por ejemplo, de un mes, que tenga 20 días hábiles, se va fijando a la nueva manera de tipo de interés libre de riesgo diario. Se va fijando cada día el tipo de interés a un día. Y ese se compone, esto quiere decir, 1 euro o la cantidad que sea el nominal, por 1 más el tipo de interés de un día, todo eso multiplicado por 1 más el tipo de interés del segundo día, todo eso multiplicado por 1 más el tipo de interés del tercer día, es decir, los intereses que se van acumulando durante el mes se van acumulando y los días siguientes van capitalizando sobre todo lo capitalizado hasta ese momento del mes. Llega el final del mes y ya se paga
el exceso sobre la cantidad debida que proviene de esa composición de tipos de interés. No sé si lo habré conseguido aclarar. Esa es la idea, ¿no? Frente a malinterpretaciones que a veces se hacen de, oye, pues el tipo al final del mes es el medio observado durante el mes. Es el medio de alguna manera, pero no es la media aritmética. Se calcula de esa otra manera. Miguel pregunta cómo quedarían los tipos de interés aplicables a los, entiendo, tipos de cambio forward. Los tipos de cambio forward, en principio, no tienen por qué verse afectados por estos cambios de tipos de interés. Con los tipos de cambio actuales y los forward, pues tú tienes en mercado hoy a cuánto puedes cambiar dólares por euro y tienes también en mercado ofertas a cuánto cambiar dólares por euro para dentro de un mes. Ofertas hoy, pero para efectuarlo dentro de un mes. Matemáticamente o los cuantitativos, lo que de ahí infieren es, oye, ¿qué tasas de interés está pensando el mercado cuando a partir del tipo de cambio actual está haciendo acuerdos a plazo a otro tipo de cambio? Y es por esa suerte de diferencial de tipos de interés. Pero el mercado de tipo de cambio no fija con esos tipos de interés que podríamos decir antes que eran en un lado el Euribor y en el otro lado el Libor dólar, ¿no? Y hacer un pseudo, ¿dónde debería estar el tipo de cambio forward, ¿no? Pero es a efectos de cálculos internos, no cómo funciona el mercado, ¿no? En este caso, simplemente los cálculos internos, pues todos lo haremos en base a las nuevas curvas de tipo de interés que tengamos, o swap o de tipo monetario a corto plazo. Y fijaros también en eso, Miguel, en eso, que no encaja del todo el tipo de cambio, no venía encajando del todo el tipo de cambio spot con este cálculo teórico a los tipos de cambio forward y siempre había una suerte de diferencial que atribuíamos a distintos factores de oferta-demanda. Eso va a seguir siendo así, no va a funcionar perfectamente ese cálculo matemático, va a tener sus pequeñas diferencias y así cotiza el mercado con esos puntos de diferencia. No sé si hay alguna otra pregunta más reciente. Vale. Las contrapartidas que se adhieran a protocolo ISDA, se debería también añadir cláusulas de fallbacks. Bueno, protocolo ISDA es para derivados. En la parte de instrumentos de deuda, tú puedes tener préstamos y ahí acordar cosas distintas o llegar a acuerdos diferentes, ¿no? Entonces, no es suficiente, ¿no? con adherirse a ISDA en general. Veo, oye, María Elvira, oye, muchas gracias porque entiendo que la referencia de Bloomberg por la que estabais preguntando antes, José María, creo que la está dando María. Gracias. Silvia Izquierdo pregunta en qué medida afectan estos cambios al cálculo de medidas de riesgo como el value at risk, valor en riesgo. Pues esto afecta procedimentalmente a que las curvas nuevas van a ser distintas, van a tener diferentes instrumentos y diferente subyacente de base. Ya depende específicamente de sobre qué cartera, ¿no? En genérico no debería este cambio ser muy significativo en cuanto a resultados de riesgo para carteras de bonos, carteras de renta variable, carteras de instrumentos que tengan riesgo de tipo de cambio o riesgo de crédito. Sí, en la metodología subyacente, porque la base de tipos de interés que tú, además, como profesora también de AFI, conoces más que de sobra, pues va a ser diferente, ¿no? En alguna cartera específica de swap sobre estas referencias, pues
podrán tener algo de efecto, pero creo que mínimo. También la transición lo que se busca es que no tenga efectos graves, sino que sea una cosa justa, suave y no tiene por qué cambiar los riesgos. Sí, al respecto, que estas curvas son o buscan ser completamente libre de riesgo de crédito y puro de tipo de interés. Y por tanto tendrán en la propia curva un poquito menos de riesgo de crédito, en tanto en cuanto en las anteriores estaba incluida algo de riesgo de crédito, poco como sabes de sobra. Jorge pregunta al respecto de los diferenciales y las negociaciones con las entidades del Credit Adjustment de Spread. Si se puede negociar, se puede negociar. De hecho, en prensa ha salido alguna noticia de acuerdos entre las entidades bancarias y clientes y empresas en transiciones, en cambios en sus contratos específicos a niveles ligeramente más ventajosos que lo estándar. Entiendo que es simplemente por quitarse este lío de encima. Los bancos con esto no buscan hacer en general caja, sino es un problema de administración y de contractual y legal con los clientes, por lo que no esperan sacar un beneficio a venir de impuesto, y es más un lío, un montón de trabajo dentro de acuerdos que una fuente de beneficios, con lo cual cuanto antes sean capaces de dejar de discutir con los clientes, pues mejor, ¿no? Y aparentemente están dispuestos a ceder algo en algún caso, según veía en un artículo de la revista Risk ayer mismo. Yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Muchas gracias de verdad por vuestra atención y preguntas, y hoy a disposición estamos. Tenéis en la presentación nuestros contactos y de verdad muchas gracias a todos y buenas tardes.